Dime por qué no te has ido. Este asqueroso me tiene amenazada. Te lo prometo que haría lo que fuera porque su cabeza estuviera en la mitad del pueblo. ¿Tuviste o tienes algo que ver con Secundino Aguilar? Por supuesto que no. Él no piensa lo mismo. Tengo el presentimiento de que los van a traer a San Blas. Van a hacer algo con ellos acá, por eso vine al pueblo. Algo malo está pasando. No, jinete, no vas a ir a ninguna parte. Vinieron a robar. Zulem, necesito que hagas una ruta comercial de este a oeste. No se dedican a eso tu mujer y tu suegro. Quiero que le hagas la competencia en el negocio a don Ramón y a Isabel. ¡Malverde está en el pueblo! ¡El banco! ¡Están asaltando el banco! ¡El banco! Gamboa, este hombre está vivo. Hay que llevarlo al dispensario. Los demás están muertos, señor. Doctor, a este hombre tiene que salvarlo. Alguien tiene que saber qué ha sucedido aquí. Evidentemente, si Dimas tiene el arma, es porque intentó evitar el asalto y lo mataron. Doctor, a este hombre tiene que salvarlo. Fue testigo y es culpable de lo que pasó. Sí, señor. ¿Malverde? ¿Qué haces aquí? No puedes salir, no salgas, por favor. No salgas, afuera hay muchos federales y te pueden disparar. Sí, no salgas. No salgas. No. Está vivo. Está vivo. Así de aquí ustedes. Vamos para allá. ¡Vámonos! Te estás arriesgando mucho, Valverde. Está vivo. Los federales están dispuestos a matar a quien sea. ¿Qué pasó? Saltaron el banco. El banquero está entre los muertos. Dicen que fue un enfrentamiento. Esto fue obra de Eleuterio y de Quiñones. Vente. Permiso, patrón. Buenas. Uy, pero qué tino, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? Todo bien. ¿Testigos? ¿Ninguno, verdad? Ahí. Qué bueno. Pues eso se merece un brindis. Una disculpa. ¿Por qué un brindis? Pues porque me acabo de anotar un tanto en esta contienda, mi querido Vicente. Un gran tanto. ¿Testigos? ¿Ha dicho testigos, no, Rosa? ¿Estás escuchando o no? No, nada. Pues hay que lavarse los oídos, ¿eh? ¡Rosa! ¡Traen los botanas y la canola! No, relájate. Vamos. Dime ya qué tanto desmadre hicieron en el pueblo. No lo sé porque no fuimos nosotros. No, claro que lo sabes. Siempre son ustedes los que alteran el orden. ¿Por eso me sacaste de la iglesia? A ver, lo que sea lo vamos a averiguar. ¿Por eso fue? No, te traje porque estoy preocupado por ti como hermano. Lo que quiero saber es qué es lo que te pasa a ti. Nazario, asaltaron el banco del pueblo. Y pues hay muertos. Gente de los Lloreme. Pues a mí se me hace que uno de ellos es Surem. ¿Dónde están Jesús y la China? Pues el jinete está bien escondido. Y la china la miramos entrar a la cantina. Bueno, ya tranquila, Ángeles. Nazario seguramente está bien. Ay, por Dios. ¿En qué se están metiendo, China? No estamos haciendo absolutamente nada. Es que asaltaron el banco. Seguramente fueron Ay, ustedes. que no fuimos nosotros, güera. Todo esto es raro. Muy raro. Registren todo. Las habitaciones también. No, oiga, aquí no hay nada que registrar. De eso nos vamos a asegurar, señora. Usted se viene a la comandancia con nosotros. Nosotros hemos estado aquí todo el tiempo, coronel. No me importa. Periodista, ya veo que estaba de nuevo en el pueblo, le hacía lejos. Oh, sí, Colonel, yo estoy haciendo mi trabajo. Es más, si usted quiere, puedo colaborarle con mi cámara para filmar... Sin cámaras. Y usted,
nos acompaña también. No te preocupes, Matías. Sé defenderme muy bien. Por favor, ayúdame a averiguar qué pasó con Surem. ¿Quién es Surem? Mi raza. El único Yoreme que está vivo después de lo que pasó en el asalto del banco. ¿Y eso cómo lo sabes? No tengo tiempo de explicarte eso. Por favor, averigua y dile a Chuyín y a Nacho que vengan. Bien. Sí. Si mi novio y yo estamos tranquilos, somos simples comerciantes. Pues eso lo vamos a comprobar en comandancia. Usted también, periodista, acompáñenos. ¿Y por qué yo? I thought you said without cameras. Whatever, sir. You come with us too, sin cámaras. Le vamos a pedir declaración a todo el mundo. Hubo muertos. Y aquí va a declarar hasta el perro. Les va a quedar claro que sí hay autoridad en San Blas de Vaca. Gamboa. Señor. Acompáñenos a comandancia. Sí, señor. Vamos. Usted se viene conmigo, Flores. Por favor. Y ustedes dos, no se muevan de aquí. ¡Andando! Chuyín, necesito que vayas a buscar a Nazario o a Zamudio. Entrégale esto. Que le digan a Itevi que necesito cuanto antes todo lo que dice esa carta. ¿Me entiendes? ¡Órale! Con cuidado, Chuyín. Nacho, ve a tu casa. Dile a tu abuelo que te entregue algo que le di a guardar hace tiempo. No lo debe de saber nadie. Es un secreto entre él y yo. ¿Me entiendes? Sí. Dios sabe que en todo esto hay algo muy raro. Agua. Ay, Dios mío. ¿Se me disculpa? ¿Qué pasa, Nieves? Registren toda la casa. No dejen ni un solo rincón sin registrar. ¿Qué clase de abuso es este? A ver, tranquilízate, papá, por favor. ¿Sí? Me saca inmediatamente a toda su gente. ¿Qué está haciendo, coronel? En esta casa no tenemos nada que esconder. ¿Sus dos hijos? ¿Qué? Uno de sangre y otro al que llaman Malverde. Son sospechosos de encubrir a los asaltantes y asesinos del banco. Si es que no fueron ellos. Está usted atropellando los derechos de mis fieles. Usted no se meta, padre. Bueno, esto es un abuso, coronel. Llámelo como quiera. Escucha. El que nada debe, nada teme, Ramón. Cálmate. Me estoy cansando de que este fulano venga a hacer lo que se le dé la gana en nombre de la ley. Tienes razón, pero cálmate tu corazón. Tu salud es importante. ¿Ves? La tos, ¿ves? Tranquilo, tranquilo. Abuelo, necesito decirte algo urgente. Muy bien. Si quiere más, puede servirse, padre. ¿Qué hijo? Malverde mandó a pedir lo que le había encargado hace tiempo. Está bien. Yo me encargo. Padre, tengo que hacer algo. Ya regreso. Tome todo lo que quiera. Sí, voy a tomar vinito, gracias. Sí. Nacho, tal como lo hizo Jesús, vas a convertir el agua en vino. Está ahí, en el cajón de la derecha. Salud, señores. Salud porque vamos ganando terreno. Señores, ¿no me vais a invitar a brindar con vosotros? Es una celebración de hombres, Azalia. De negocios. Bueno, pero también tengo derecho a saber qué es lo que le hace feliz a mi esposo. Está bien. Te voy a servir un bacanora como nosotros. Gracias. Dispensen los señores, pero me acaban de decir que asaltaron el banco y mataron al banquero. Permiso. Pásate, mijo. Es Chuyín. ¿Qué pase? Pasó, Chuyín. El jinete mandó esto, que lo necesita de volada. Vayan donde Itevi, que les dé esto. Con cuidado, ¿eh? Vayan, rápido. ¿Ya también estás explotando niños? Chuyín nos ayuda de vez en cuando, como muchos.
Tengo que ir a la casa. Quiero saber cómo están las cosas por allá. Me imagino que todos deben estar muy consternados al saber que su querido Malverde hizo de las suyas. Sí, qué barbaridad. Qué barbaridad. Ese Malverde y su banda de rufianes ya no tienen límites. Antes asaltaban en los caminos, pero ahora hasta el centro del pueblo se meten y matan. Eso está muy grave, Vicente, muy grave. A ver qué hace Lisandro Luna con esto. Algo tiene que hacer. Me retiro, don Herminio. Señora, un gusto verla. Igualmente. Siéntate, Azalia. ¿Y vosotros qué? ¿No estáis viendo que ya se acabó el convivio? Bueno, pues ahí está la puerta, por favor. Ya os podéis ir. ¡Vamos! Permiso. Gracias por todo. Permiso, señora. Patrón. ¿Y tú cómo sabes que fue Malverde? ¿Cómo estás tan seguro? ¿Lo viste? No, no lo vi. ¿Entonces? Pero es el bandido aquí. ¿Quién más pudo ser? Sírveme otro mezcal. Y sírvete tú también. ¿Quieres estar con los hombres? Pues entonces bebe como hombre. Con cuidado, por favor, señores. Nieves, Están destrozando todo, señor. quédate aquí y me avisa si viene alguien. Sí, sí. Don Ramón. ¿Qué esconde ahí, don Ramón?